Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. A ver si tenemos nuestra pregunta del día. Iniciamos preguntándoles: el mundo superó hoy los 350.000 casos de contagio por coronavirus y sobrepasó las 14.500 muertes por la enfermedad. Países en todo el mundo hacen lo que está a su alcance por frenar el virus. Mientras tanto, China y Cuba ayudan a otras naciones a combatir la pandemia. Estados Unidos utiliza el brote para agredir al gigante asiático. Este es nuestro tema del día. Más adelante, entonces, tendremos para ustedes nuestra pregunta del día. En América, Estados Unidos se enfrenta a un rápido ascenso de contagios y múltiples demandas para atender la epidemia. Colombia llegó a los 200 casos de COVID-19 y 3 fallecidos. En tanto, Venezuela, allí se cuentan 77 casos confirmados y 15 personas se han recuperado gracias a las medidas de aislamiento. La Organización Mundial de la Salud asegura que el trabajo conjunto puede frenar la expansión de la pandemia. Ahora, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, destacó los actos de solidaridad hechos por diversos países en el mundo, entre ellos Cuba, para combatir la propagación del nuevo coronavirus. En su cuenta en Twitter, el director de la OMS expresó que la solidaridad entre las naciones, la solidaridad entre los trabajadores de la salud, la solidaridad entre todos nosotros es la única forma de detener la pandemia COVID-19. Y en las últimas 24 horas, China ha vuelto a registrar 0 casos de contagio endémico. Desde Beijing, Iramsi Peraza con los detalles. Saludos, gracias por el contacto. Pues las autoridades de China confirmaron hoy que durante las últimas 24 horas no se registró aquí en el país ningún nuevo caso local de contagios por este nuevo coronavirus, pero sí se reportaron 39 infecciones provenientes del extranjero. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Salud de China, que también agregó que durante la última jornada se registraron 9 muertes más. Todas, debemos decir, se produjeron en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, como sabemos, epicentro de este brote del nuevo coronavirus, que ya ha dejado 3.276 muertes aquí en el gigante asiático y más de 81.000 casos de contagios. Pues China dedica ahora los mayores esfuerzos en evitar un repunte de esta enfermedad, un repunte del brote, y en ese sentido ha tomado medidas especiales. Entre ellas está que a partir de esta jornada de lunes todos los vuelos que lleguen a Beijing, que estén planificados llegar a Beijing, serán redirigidos a otros 12 aeropuertos señalados en diferentes ciudades del país. Allí los pasajeros pasarán por un chequeo de salud y una vez aprobado podrán volar de regreso a Beijing, la capital del país, donde luego de llegar tendrán que pasar por una cuarentena obligatoria de 14 días en lugares designados por las autoridades chinas. Como hemos dicho, el gigante asiático poco a poco regresa a la normalidad y, de acuerdo con datos oficiales publicados durante esta jornada, más del 90% del aparato productivo del país, a excepción de la ciudad de Wuhan, como sabemos la más afectada, ya se ha reactivado. Sobre todo estamos hablando de sectores como la construcción de infraestructura, la agricultura, la banca, el transporte, también los mercados bursátiles. Debemos decir, es muy diferente a la situación a nivel internacional. En el resto del planeta, como sabemos, la pandemia se extiende rápidamente y ha provocado la muerte de más de 14.000 personas, incluyendo las víctimas fatales de aquí de China. El número de personas contagiadas ya supera las 300.000 y en ese sentido China ha dicho que mantendrá la cooperación internacional y brindará ayuda a todas aquellas naciones que lo soliciten. Durante esta jornada llegó un equipo de expertos y también un cargamento de suministros enviados por China a Camboya. Recientemente llegó también una ayuda similar a Serbia. China ha dicho que enviará suministros que sirven para detectar el virus a Argentina, y esta ayuda, como hemos dicho, forma parte de muchísimas ayudas que ha estado brindando China a diversos países: España, Italia, Irán, Corea del Sur, desde que estalló esta epidemia. Hasta aquí la información. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de todos los detalles.
Gracias, Iramsi Peraza, por ese reporte. Ahora, China también ha advertido que el uso con fines políticos que le da a Estados Unidos al coronavirus obstaculiza el combate de la pandemia. Estados Unidos ha tratado de calumniar a otros, transmitir responsabilidades y buscar chivos expiatorios. Este enfoque no es moral ni responsable y no ayuda a la prevención de la epidemia en los Estados Unidos y tampoco facilitar la lucha colectiva de la comunidad internacional contra la epidemia. El resto del mundo, el gobierno de Venezuela exigió este lunes el cese del bloqueo de Estados Unidos para enfrentar la contingencia de la COVID-19. En una rueda de prensa, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reiteró la necesidad de levantar las medidas coercitivas para solventar las necesidades sanitarias en medio de la pandemia. Rodríguez también detalló el panorama que vive el país gracias a las medidas de cuarentena y se refirió a los mecanismos de combate y prevención que se llevan a cabo en el país para hacer frente al brote. Hay que resaltar que el ministro de Comunicación también denunció la persecución del gobierno estadounidense para evitar la adquisición de equipo de diagnóstico del nuevo coronavirus. Un verdadero crimen de lesa humanidad que se está cometiendo contra el pueblo de Venezuela. En medio de una situación donde para comprar un test diagnóstico tenemos que triangular por distintos países porque persiguen el gobierno de Donald Trump la compra de todos los insumos que se necesitan para enfrentar el COVID-19. Fíjense que afortunadamente contamos con suficiente cloroquina y contamos con suficientes antivirales para atender a los pacientes infectados y también para atender la profilaxis. Contamos con suficientes camas gracias al sistema Barrio Adentro, gracias a nuestra gran misión que nos permite atender a las personas casa por casa. Contamos con los test diagnósticos porque los compramos con tiempo y nos ha apoyado con mucha fuerza la República Popular China. Contamos con el personal humano suficientemente entrenado hasta el punto de que tenemos más de 20.000 personas, de 20.000 médicos y enfermeras distribuidos visitando los casa por casa. Rodríguez subrayó también que los efectos negativos que habría para el país si no se hubieran asumido medidas contra la COVID-19 a tiempo, como se hizo. Si no hubiéramos hecho la cuarentena, 2.000 casos. 77 casos al día de hoy. Si no hubiéramos cumplido la cuarentena al día de hoy, 70, 80 personas fallecidas. Ninguna persona fallecida al día de hoy. Insistimos entonces en la cuarentena. Nosotros también estamos en los mercados, en las calles, en los bulevares, en las plazas, desinfectando con hipoclorito de calcio, es decir, colocando cloro en las calles, que es un mecanismo de desinfección que ha demostrado que actúa contra el virus COVID-19. Bien, para saber más de las medidas que ha venido implementando las autoridades bolivarianas en Venezuela, nos vamos hasta Caracas con nuestra corresponsal Madeleine García, quien tiene los detalles. Madeleine, un gusto saludarte. Cuéntanos más de las labores, los esfuerzos que está haciendo el gobierno y las autoridades bolivarianas para frenar el avance del COVID-19. Hola Luis, pues todos tenemos medidas de contingencia, medidas de prevención, incluso en nuestro espacio de trabajo, como lo estás viendo, y ya varios días hemos visto al otro corresponsal, nuestro compañero Leonel Retamalí, también con estas medidas de seguridad. Y es que en cada espacio donde vamos, en las calles, hemos visto a las personas que también utilizan su tapabocas, también los guantes. El presidente de la República en el día de ayer dijo que a partir del día de hoy se intensificaba, Luis, la cuarentena, se radicalizaba la cuarentena y esto era estrictamente salir, las personas que tuviesen que salir al mercado a comprar sus alimentos y retornar, que no fueran en familias, que fuera una sola persona, que fuera la delegada para hacer eso. Pero además te cuento más, en el día de hoy estuvimos con los médicos cubanos haciendo un recorrido casa por casa. Aquí en Venezuela existe el Carnet Patria, es un carnet que está conectado a un sistema en donde desde allí se han hecho encuestas para saber especialmente cómo están las personas y las personas deben meterse en ese carnet, llenar esta encuesta y allí se han recogido más de 10.000 personas y de estas se han determinado cerca de un porcentaje importante en donde los médicos tienen ya un mapa y van directamente hacia las casas, hacia las comunidades para verificar el estado de salud de esas personas. Es decir, las personas ya no tienen que ir a un centro de salud, sino
que los médicos cubanos con los médicos venezolanos van casa por casa verificando los posibles enfermos o las posibles infecciones que pudiesen tener y los contagios. De esos resultaron 185 casos sospechosos que están aislados y que se le hicieron las pruebas y que hay que esperar el tiempo que determina la prueba de entre 24 y 48 horas para saber si son positivos, pero ya se han tomado las medidas y están aislados. Nosotros hoy fuimos a un CDI en uno de los barrios populares de acá de Caracas. Acompañamos a los médicos casa por casa. En ese CDI habían 2 personas que fueron buscadas a sus casas y que se les hizo el examen, el test, porque tenían y presentaban esos síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, y había que esperar el resultado de ese test, de esa prueba del coronavirus. Luego nos fuimos con ellos y pudimos entrar a las casas de las personas. En el camino los médicos también iban preguntándole a la gente precisamente cómo se sentían, cómo estaba en su entorno, si los niños tenían gripe, qué síntomas tenían. Eso es muy importante para descongestionar los hospitales. Son 46 a lo largo y ancho del país, en donde las personas pueden o son aisladas si se les presenta el coronavirus. De esta manera se evitan varias cosas. 1, el colapso de los sistemas de salud, como ha ocurrido en Italia y en España. Número 2, las personas no van por allí contagiando a otras, sino que el médico va a la casa. Y número 3, es muchísimo más seguro porque las personas están en cuarentena. Cuarentena es estar en sus casas, quedarse en sus casas. Así que hoy pudimos acompañar esta experiencia y cada día las comunidades organizadas, porque ya aquí en Venezuela hay una experiencia importante de las comunidades organizadas a través de los diferentes movimientos sociales que están acatando las normas y empleando iniciativas para cuidar a las comunidades, a sus familias, al vecino, a su entorno. Así que es muy importante esto que se está viviendo acá en Venezuela y que permite, además, sumar a las medidas que ha adoptado el gobierno de este país. Luis. Esa es la situación en Venezuela, Madeleine. Son medidas muy estrictas las que ha tomado las autoridades venezolanas, pero muy necesarias para contener el avance de este COVID-19. Gracias, Made. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora hasta La Habana, Cuba, con nuestra corresponsal Fabiola López, quien más temprano estuvo andando las calles de La Habana precisamente y nos tiene este reporte sobre la situación en el país antillano. Adelante, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Para que tengas una idea, así se ven las calles de La Habana hoy cuando ya se han confirmado en la isla 40 casos de coronavirus. En la conferencia de prensa más reciente que se dio en horas de la mañana, las autoridades sanitarias estuvieron explicando que se han sumado 5 nuevos casos, 3 cubanos, 1 ruso y 1 francés, y son los que suman ya los 40 casos de coronavirus. Han explicado que 35 de esos 40 casos se encuentran ingresados y que están estables. 35 porque hay 1 fallecido, que fue el italiano que falleció hace unos días. El otro paciente fue un estadounidense que se contagió, pero que solicitó marcharse a su país, y hay otras 3 personas que se encuentran en estado grave. Por eso es que son ya 40 los contagiados en Cuba, según las autoridades sanitarias. Otro dato que quería destacar es que este fin de semana han estado saliendo brigadas de cooperantes cubanos, de médicos y enfermeros para Jamaica y para Lombardía, que es el epicentro del coronavirus en el mundo en estos momentos. El sábado salió una brigada para Jamaica integrada por 140 médicos y enfermeras. La mayoría de esta brigada eran mujeres, 97 mujeres, y el sábado también estuvieron saliendo 52 médicos y enfermeros para Lombardía, muchos de ellos con gran experiencia en grandes epidemias. Estuvieron incluso muchos trabajando en África cuando la epidemia del ébola. Otra de las informaciones importantes que están sucediendo en Cuba es que muchos artistas, como no tienen contratos por el impacto de la epidemia, han decidido ofrecer conciertos online desde sus casas. También quería destacarte que las autoridades sanitarias han estado explicando que no hay transmisión en Cuba autóctona de la enfermedad. Se está viviendo en este minuto la primera fase, que es la fase preepidémica. Todavía
los cubanos no se contagian de coronavirus por fuentes que están dentro del país. Siempre las causas son o introducidas o son importadas, de fuentes introducidas o importadas. Se ha dicho también que en Cuba están todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos para atender y luchar contra el coronavirus. Fabiola López desde las calles de La Habana nos contaba cómo está la situación en ese país. Mientras tanto, hablando de Cuba, el canciller de ese país, Bruno Rodríguez, destacó la incansable labor de los médicos cubanos en la batalla contra el COVID-19. El jefe de la diplomacia cubana expresó en Twitter: orgullosos en Cuba de nuestros profesionales de la salud que desde distintas partes del mundo se suman a la lucha contra el COVID-19. Defienden la máxima martiana de que patria es humanidad. Honran y enaltecen a esta Cuba solidaria. Estados Unidos se ha convertido en el tercer país con más casos de contagio en todo el mundo. Vamos a ver ahora los últimos reportes sobre la expansión del COVID-19 en ese país con Karina Cartagena. Adelante, Karina. Muy buenas tardes. Se incrementan los casos de COVID-19 en Nueva York. Según datos oficiales, hay 20.000 personas contagiadas y 150 fallecidos. Se espera que en las próximas horas el mayor centro de convenciones de la ciudad, el Javits Center, funcione como un hospital temporal para los pacientes de COVID-19. 1.000 camas serán ubicadas en el lugar para atender a estas personas. Además del incremento de los casos, la preocupación en este momento para las autoridades es la falta de insumos médicos para hacer frente a esta emergencia. El gobernador Andrew Cuomo ha hecho un llamado al gobierno del presidente Trump para que comience de forma inmediata a construir hospitales temporales en Nueva York. Y también se ha pedido a empresas privadas a que fabriquen mascarillas, guantes y otros insumos médicos porque no hay suficiente en los hospitales. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha advertido a los neoyorquinos que usará a los policías para reforzar la aplicación de las medidas de distanciamiento social y la cuarentena que comenzó ayer por la noche. Está abierto solamente supermercados y farmacias y las autoridades han hecho un pedido a la ciudadanía a quedarse en casa para evitar el contagio. Quédense en casa, es lo que están diciendo las autoridades de Nueva York, el epicentro del coronavirus en los Estados Unidos. Regreso con ustedes. Gracias, Karina Cartagena, por ese reporte. Mientras tanto, le contamos que España se ha convertido ya en el cuarto país con mayor número de casos de contagio y es el segundo en Europa. Nuestro corresponsal, Joan Ortiz y Serra, desde Barcelona, tiene más información. Adelante, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona, desde esa Cataluña confinada en una semana que comienza durísima y en la que se prevé que alrededor del jueves colapse el sistema sanitario público, al menos aquí en Cataluña. Los recursos son limitados en cuanto a unidad de curas y vigilancia intensiva, también a nivel de respiradores de ventilación mecánica y también son limitados los recursos a nivel de personal que está cayendo también por culpa del coronavirus. Hay alrededor de unos 4.000 facultativos y personal médico afectado por esta enfermedad. En cualquier caso, estamos hablando ya en el Estado español a día de hoy, lunes, de 33.000 personas afectadas. Eso significa 5.000 más que ayer. 2.200 muertos, 400 más que ayer. Y como decíamos, pues eso, que están comenzando ya a peligrar los recursos sanitarios. Hasta el momento aguantan, pero va a seguir llegando más gente enferma. Para que vean cómo es la situación, y eso es lo que están destacando los medios de comunicación, por lo menos aquí en Cataluña, es que se están improvisando ya algunos hospitales. Hablaban de esto los medios catalanes refiriéndose a IFEMA en Madrid, donde se están, como decíamos, improvisando más unidades de vigilancia y curas intensivas, pero es que incluso las funerarias comienzan
a no dar abasto. Otro de los titulares importantes que destaca la prensa, ya no solo a nivel catalán, sino a nivel nacional. ¿Y qué es lo que dicen? Pues, por ejemplo, ya tienen que habilitarse espacios nuevos para depositar los cadáveres. Eso está pasando en un palacio de patinaje de hielo que hay en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades que más porcentaje de coronavirus está concentrando. Así las novedades, evidentemente pendientes de cómo evoluciona, pero ya están diciendo las autoridades que comienzan semanas que van a ser semanas entre 3 y 4 de extrema dureza y que todavía no se sabe si hemos llegado al pico. Joan Ortiz desde Barcelona, España. Gracias por ese reporte. Vamos a revisar ahora sí, la tenemos, nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy, el presidente Donald Trump, que aseguraba que el COVID-19 era una simple gripe, ahora intenta desviar la atención de la situación interna en Estados Unidos, culpando a China de la pandemia global. ¿Se dio cuenta Trump del fracaso de su gestión del brote de coronavirus? Esa es nuestra pregunta para hoy. Todavía está a tiempo de participar, la consigue nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Momento de hacer una pausa y los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Italia, no podía ser otra. Una delegación de médicos cubanos llegó este fin de semana a ese país europeo para reforzar las labores de contención del COVID-19. Hay que recordar que Italia es el país europeo más afectado por el brote actualmente y ya ha superado el número de muertos en todo el mundo. Con esta imagen del día, gran imagen del día, hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en esta edición de hoy de Temas del Día. Este lunes, tropas militares de Rusia y Turquía concluyeron el segundo patrullaje conjunto en la arteria vial que atraviesa la provincia siria de Idlib y conecta la ciudad de Alepo y Latakia. Este es nuestro segundo tema del día. Vamos de inmediato entonces hasta el reporte de nuestro corresponsal en Damasco, Siria, Hicham Wanous, que nos tiene más detalles sobre esto. Adelante, Hicham. Todos amables televidentes, efectivamente, en el marco del acuerdo ruso-turco del alto el fuego en la noroccidental provincia de Idlib, alcanzado el pasado 5 de marzo, el día de hoy, 23 de marzo, ha concluido la segunda misión del patrullaje conjunto de militares rusos y turcos en la autopista M4 que une entre las provincias de Alepo y Latakia y atraviesa la provincia de Idlib, en la zona desmilitarizada de Idlib, último bastión terrorista en el país. El Centro Ruso para la Reconciliación afirmó que los militares rusos y turcos que disminuyen la ruta del patrullaje debido a los actos de provocación de los terroristas y por razones de seguridad, y que la parte turca se comprometió a neutralizar a las bandas extremistas y a los grupos radicales que obstaculizan el patrullaje conjunto ruso-turco a ambos lados de la autopista M4, con preparación para reabrir esta autopista importante en el país árabe. Cabe destacar que el primer patrullaje ocurrió el 15 de marzo pasado y también fue a la ruta de patrullaje debido a los actos de provocación de los grupos terroristas que utilizaron a los civiles, incluidas mujeres y niños, como escudos humanos para cometer sus actos de provocación, incluido el derrumbe y la destrucción de una autopista. Cabe destacar que ello ocurre en momentos también en que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, recibió al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y durante la reunión se debatió el acuerdo ruso-turco del alto el fuego en Idlib, la violación de los terroristas al mismo a tomar para la implementación de acuerdo, además también de la situación en la región nororiental del país, el saqueo continuo de Estados Unidos al petróleo y los recursos naturales sirios. Hay que destacar también que el ministro de Defensa de Rusia había criticado esta actuación estadounidense en la región nororiental de Siria, afirmando que la misma viola el derecho internacional humanitario en momentos en que el país árabe afronta la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. Le informamos que la reunión entre el presidente de al-Assad y el ministro de Defensa ruso
ocurrió en el marco después de que Rusia había dado un ultimátum a los terroristas que están desplegados en la autopista para desalojar esta autopista antes de finales del actual mes de marzo, y en momentos en que el ejército árabe sirio desplegó sus tropas en las cercanías de la ciudad de Shogur, en el sur de Idlib, en preparación para reanudar la operación militar antiterrorista en esta provincia, en fracasa el acuerdo ruso-turco del fuego en Idlib y los terroristas no se retiran de la autopista en México. Mientras, por último, hay que destacar que la ira de los ciudadanos contra la ocupación estadounidense a la región nororiental del país y a los extremistas en Idlib se incrementa, donde los ciudadanos junto a los soldados el día de hoy bloquearon el paso de un convoy militar estadounidense de 11 blindados en la localidad de Hammo, en la provincia de Al-Hasaka, en la parte nororiental de Siria. Esta es toda la información por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Isha Wanus, desde Damasco, Siria, con ese reporte. Vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a nuestro tema en desarrollo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy por separado en Kabul con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y con su máximo rival político, Abdullah Abdullah, en un intento por poner fin a la crisis política que vive el país centroasiático. El dirigente opositor, Abdullah Abdullah, indicó que ambos políticos intercambiaron puntos de vista sobre la importancia del proceso de paz y la necesidad de resolver la actual crisis entre los afganos. Momento de revisar nuestra pregunta del día. El presidente Donald Trump, que aseguraba que el COVID-19 era una simple gripe, ahora intenta desviar la atención de la situación interna en Estados Unidos, culpando a China de la pandemia global. ¿Se dio cuenta Trump del fracaso de su gestión del brote de coronavirus? ¿Qué opinan nuestros seguidores? Vamos a ver algunas de las respuestas. Iniciamos con la cuenta de Franklin. Dice lo siguiente: creo que es una guerra biológica. Que lanzaron el virus en China fueron los Estados Unidos e intentan culpar a China, dice Franklin. Vamos a ver qué dice Joel Castro. Tuvo que venir un virus para poner en peligro la reelección de este individuo. Después de todo, puede haber algo positivo, dice Joel Castro. Está por verse qué pasará en la carrera electoral para el próximo mes de noviembre. Vamos a ver. Victoria Amaro: ese hombre es tan malo que ni el COVID-19 lo frena para embromar a los venezolanos. Como dicen los venezolanos, embromar es como fastidiar a los venezolanos. Juan Carlos Azócar dice: esos tipos de elementos no fracasan porque saben lo que hacen, ni por un segundo siente dolor por otro que no es de su casta, dice Juan Carlos. ¿Qué nos dice Chely Leo? Entonces los culpables de que él no supiera que no era una simple gripe son las personas que trabajan con él. O sea, el verdadero culpable es el personal, no China. Señor Trump, va a tener que despedir a su personal por ineficiencias de una mala información. Hay quien podría decir que tendría que renunciar también el propio Trump por ser ineficiente. Juan Carlos Arias: cuando algún dirigente le echa la culpa a otro porque sus decisiones no dieron resultados, es porque él es el causante que provocó lo que originó el problema. Trump, como Macri, como Piñera, como Bolsonaro, siempre van a culpar a otros. Fueron criados de esa forma. Nos quedan dos respuestas. Vamos a ver Isis. Para que vean, este señor solo le importa el poder, ni siquiera piensa en los americanos. En vez de andar saqueando petróleo en Siria, debería atender las necesidades sanitarias de su país y dejar de culpar a todos por su propio fracaso. Y culminamos con Aaron Mesa. En inglés dice: los gobiernos que tenemos alrededor del mundo están llenos de porquería, no lo podemos creer. Los ciudadanos nos daremos cuenta de quién realmente se preocupa por nosotros y quién no. No merece más fe de nosotros. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.